Muchas gracias. Entonces, ahora como tuve que calcular en R igual 8, repito, mis ecuaciones paramétricas no cambian. Ahora en vez de reemplazar en un valor para y, reemplazo en un valor para x, que sería este 8, deduzco el valor de t, lo reemplazo en la otra ecuación y me va a entregar la coordenada y. Por lo tanto, como yo ya conocía que x valía 8 y acabo de calcular el valor de y, que es 13 tercios, el punto de intersección es 8,13 tercios. Y entonces T1 y T2 tienen código 000, ¿cierto? Los dos están, cuando lo intersectan exactamente, el borde, decimos que está dentro para este caso. Entonces con eso nos quedamos con esa recta y esa sería la sección visible. Ahora hay otro algoritmo, el de Lian-Barsky, y para ello tenemos que recordar algunas cosas. Sabemos que tanto x, y están definidos entre los límites de la sección visible de nuestra pantalla, de nuestro rectángulo. Y nuevamente seguimos con nuestras ecuaciones paramétricas, pero vamos ahora a meter nuestros deltas. Sabemos que x2 menos x1 es el diferencial en x y 2 menos y1 el diferencial en y. Entonces nos vamos a valer de eso para hacer algo. ¿Por qué? Porque x2 menos x1 va a variar alguna vez. En realidad no, eso va a ser constante. Entonces, dado que nosotros conocemos los límites de nuestra pantalla, podemos hacer algunas optimizaciones. Esto se va a poner un poquito más enredado, pero termina siendo un poco más eficiente que el anterior. Entonces, tenemos definidos nuestros deltas. Sabemos además que d sub 1 va a ser menos de x, simplemente para resumir, d sub 2 va a ser de x positivo, de 3 va a ser menos de y de 4 va a ser de y. ¿Ya? Además, vamos a definir estas otras ecuaciones. Q sub 1 es x1 menos L. ¿Y L qué viene a ser? El extremo izquierdo de mi pantalla. Por lo tanto, como yo conozco x1, hago x1 menos L y este valor Q1 es una constante. Q2 también, Q3 y Q4 son todos constantes. Estos que están aquí, una vez que calculé el diferencial x2 menos x1, también sé que eso no va a variar, así que estoy definiendo varias variables que son constantes y que me van a servir para tomar ciertas determinaciones. La primera determinación que nace de esto es, si de 1 y de 2 son ceros, entonces es un segmento paralelo al eje Y. ¿Estamos de acuerdo? De 1 y de 2 son 0. Naturalmente, si de 1 es 0, de 2 también lo va a ser. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que el diferencial en x es 0 y por lo tanto es un segmento paralelo al eje Y. Por otro lado, si de 3 y de 4 son ceros, entonces vamos a hablar de un segmento paralelo al eje X. ¿Para qué nos va a servir eso? Bueno, ya vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa si de 1 es 0 y Q1 es menor que 0? ¿Por qué aquí abajo dice que es un segmento no visible? De 1 dijimos que lo que iba a implicar que si de 1 es 0, eso iba a implicar que estamos hablando de un segmento que es, ¿cómo se llama? Vertical. ¿Estamos de acuerdo? Y además, si Q1 es menor que 0, vamos aquí a Q1, dice X1 menos L. Entonces, lo que ocurriría es que, ¿qué significa eso? Que Q1 sea menor que 0. Que está a la izquierda del cuadrado. Perfecto. ¿Por qué? Porque L, ¿cierto? Es este extremo de acá. Si X1 está por aquí, por ejemplo, entonces es menor que L. Por lo tanto, X1 menos L me va a dar un número negativo. Y como yo sabía que de 1 era 0, entonces es un segmento que es
vertical, ¿cierto? Y que está a la izquierda de mi ventana. Por lo tanto, no es visible. Si D2 es 0 y Q2 es menor que 0, entonces ahora lo que va a ocurrir es que voy a estar al lado derecho de mi ventana. D3, 0 y Q3 menor que 0, que D3 sea 0 ahora significa que mi segmento es paralelo al eje X, correcto. Entonces es horizontal. Y como Q3 es menor que 0, significa que estoy abajo o arriba. Abajo, ¿ya? Y el último es que esté arriba. Entonces lo que hice fue, con aritmética se calcula a partir de puros valores constantes, descarté los que estén acá, acá, acá o acá, siempre y cuando sean paralelos a los ejes X y Y. Ustedes me van a decir, pero profe, el anterior era mejor porque no requería de que fueran paralelos. Ok, pero vamos a ver cómo eso se puede interpretar y ayudarnos un poquito más. Entonces, recordando algunos casos, tenemos nuestra ecuación paramétrica, donde t pertenece entre 0 y 1, y eso va a ir barriendo en las x, y lo mismo para y. Entonces, si reemplazo por el punto del borde en x igual a l, voy a estar en el extremo izquierdo de mi ventana, ¿ya? Por lo tanto, en vez de tener el x, pongo l aquí. Y L va a ser x1 más t por dx, donde dx ya lo habíamos calculado ahora, x2 menos x1. Reordenamos, ¿cierto? Y nos queda que t va a ser simplemente L menos x1 dividido por dx. Pero x1 menos L era q1 y d1 era menos dx. Así que t inmediatamente va a ser q1 dividido por d1. Por eso nos convenía, entre comillas, haber precalculado todo esto. Por otro lado, si reemplazo en el punto donde x es r, es decir, estoy al lado derecho, vuelvo a hacer algo equivalente y al final llego a que t va a ser q2 dividido por d2. ¿Ya? Y para y, lo mismo, al final tengo que en el caso cuando esté debajo, cuando reemplace en el borde inferior, me va a quedar q3 dividido por d3, y cuando esté en el caso de arriba, en el top, me va a quedar q4 dividido por d4. Entonces, así yo rápidamente puedo calcular cuáles son los valores de t. Si recuerdan anteriormente, lo que nos costaba un poquito más era despejar de una ecuación y reemplazar en la otra cuando ya habíamos encontrado el valor de t. Aquí estamos obteniendo t inmediatamente cuando nos paramos en uno de los bordes, ¿ya? En función de lo anterior. Entonces, resumiendo, la intersección con los límites de la zona de clipping ocurre en t igual a q sub i dividido por d sub i, con el i variando entre 1 y 4. Falta determinar entonces dos valores de t que definen la intersección del segmento con la zona de clipping. Llamemos a estos límites t sub a y t sub b. Entonces, vamos a analizar los casos para los distintos d sub i. Si d sub 1 es menor que 0 y d sub 3 es menor que 0, entonces estaría en un caso como este, ¿ya? Si d sub 1 y d sub 4 son menores que 0, estaría en un caso como este, y ahí ven el resto de los casos. Entonces, t sub a lo voy a definir como el máximo entre todos los t sub i, dado que d sub i sea menor que 0. Todavía falta una condición ahí, como está anotado. Por otro lado, el t sub b va a ser el mínimo entre todos los t sub i, dado que d sub i sea positivo. También falta otra condición. Entonces aquí yo voy a calcular todos los t, ¿cierto? Utilizando los distintos q sub 1 dividido por d sub 1, q sub 2 dividido por d sub 2 y así. Pero voy a escoger máximos y mínimos dependiendo de si estoy calculando el t sub a, que va a ser un extremo del segmento, y el t sub b, que va a ser el otro. Entonces, la condición que falta se establece del hecho que el segmento t pertenece en el rango 0, 1. Entonces t sub a debe estar acotado por 0, es decir, el punto inicial del segmento está al interior de la ventana de clipping, y t sub b debe estar acotado por 1, es decir, que el punto final del segmento está al interior de la ventana de clipping.
Entonces ahora veamos las condiciones. Si d sub i era menor que 0, dijimos que el t sub a iba a corresponder al máximo entre ellos. Por otro lado, si consideramos los d sub i mayores que ceros, vamos a determinar que el t sub b va a ser el mínimo entre los cocientes. Entonces, si t sub a es mayor que t sub b, vamos a descartar el segmento. Y en caso contrario, y aquí viene la gracia, porque aquí ustedes dicen, profe, ¿se dio la media vuelta para descartar el segmento? Sí, pero ojo que ahora viene la gracia. En caso contrario, el segmento visible está inmediatamente definido para un t que varía entre t sub a y t sub b, que ya los calculé. ¿Ya? Por lo tanto, ahí ya inmediatamente, si ya sé que no descarté el segmento, lo que haya calculado como t sub a y lo que haya calculado como t sub b me va a definir el rango visible del segmento. Entonces, la gracia del algoritmo de Lian-Barsky es que va haciendo cálculos, pero va guardando un montón de constantes o de precálculos que van a servir para otra cosa. Entonces, una vez que hizo todo el álgebra, cuando ya determinó que no se puede descartar, entonces utiliza todo lo ya precalculado para decir, entonces entre este y este, entre estos dos valores está el segmento, la sección visible del segmento. Es un poquito enredado, lo sé, pero funciona mejor por el hecho de hacer precálculos. ¿Estuvo muy difícil eso, no? Bien. Claro, el punto es que uno tiene que ser consecuente nomás con los cálculos que va realizando y de hecho, como aquí está todo el proceso del algoritmo, sería interesante que ustedes se dieran, por ejemplo, el ejemplo que vimos para el caso anterior y vieran cómo vamos calculando los distintos Q sub i, los distintos D sub i, ¿cierto? Y que cuando ya llegamos a que el segmento no era descartable, es decir, tenía una sección que era visible, ya considerando el T sub A y T sub B que ya obtuvimos, entonces ya inmediatamente obtenemos al mismo tiempo cuáles van a ser los sectores de intersección. Esa es la gracia en el fondo. Por vértices opuestos del rectángulo. Ok, imagino que te refieres a que, por ejemplo, si uno está en este cuadrante y el otro está en este otro, algo así. A esquinas. Ya. Entonces, como esto es infinito hacia allá y este otro es infinito hacia acá, podría darse que en algún momento tú estés, por ejemplo, aquí, por acá, ¿cierto? Y en el otro estés por allá. Y nunca cruzamos, ¿cierto? Nuestra sección visible. Entonces, claro, uno podría pensar, pero si uno está aquí y el otro está acá, entonces claramente lo vamos a cortar. Claro, o sea, cuando estamos cerca del borde, claro que lo vamos a cortar. Pero nuevamente, si me pongo muy abajo, ¿cierto? Y todavía estoy aquí en el extremo derecho y me pongo con un punto que esté muy, muy a la izquierda y también sobre el nivel superior de mi sección visible, entonces, claro, esa recta no va a intersectar. Entonces, no, el punto es que es indeterminado, ¿ya? Dado que hay un vértice en este cuadrante y otro en este cuadrante, estoy en un caso indeterminado. Puede que la intersecte como no la sección visible. Ahora yo les podría preguntar qué pasa si uno está en el sector de al medio arriba y en el sector de al medio de abajo. Ahí va a tener una sección visible. Ya, ahí estamos todos claros de que va a tener una sección visible, sí o sí. Entonces, en el algoritmo anterior, en el de Cohen-Sutherland, ¿se consideraba ese caso?
No, muy bien. Entonces podríamos mejorar o buscar la forma de mejorar el algoritmo de Cohen-Sutherland para que cuando estamos al medio y uno está completamente arriba y el otro completamente abajo, entonces digamos que sí se va a intersectar. Ahora, el punto es que, ¿por qué el de Cohen-Sutherland no lo hace? Porque sabe que para todos los demás casos va a tener que calcular la intersección, ¿ya? Entonces, básicamente, si tengo un punto aquí y un punto acá, yo sé que voy a intersectarla, pero de todas formas tengo que calcular va a ser la intersección, porque quiero ver la parte que es visible. Entonces voy a decir, ya sí estoy seguro que va a funcionar, pero nuevamente tengo que calcularlo. Así que por eso, en el fondo él dice ya, esto es indeterminado, así que tengo que calcular las intersecciones. Y el cálculo de las intersecciones me va a decir si intersecto o no. Entonces, como tengo que calcular igual la intersección, simplemente lo hago. No ganaría nada, entre comillas, con agregar el caso de estos extremos. ¿Se entendió eso? Perfecto. Y hay otro tipo de algoritmos que son de forma recursiva y que tienen que ver cuando tengo un punto que está adentro, ¿cierto? Ya determiné un punto que está adentro y el otro está afuera. Entonces, voy dividiendo siempre a la mitad para ver todavía si es que estoy completamente dentro y dónde podría buscar la intersección. Em, ¿Cuál es el problema de este algoritmo? En el fondo estoy haciendo una búsqueda binaria entre los extremos de mi segmento. Em, claro, es bastante costoso. Siempre estoy calculando el promedio de mis dos vértices, que ese sería el medio del segmento, porque esto es una recta, asumimos que siempre es una recta, y luego tengo que ver si ese punto está dentro o fuera de la zona de clipping, ¿ya? Eh, y si está fuera, entonces vuelvo a tomar el punto medio, pero ahora entre el nuevo punto que acabo de calcular y el que sé que está dentro. Y si el resultado está dentro, entonces ahora vuelvo a dividir, pero considerando el nuevo que está dentro y el que sé que ya estaba afuera, y así hasta encontrar la intersección. Igual puede llegar a ser bastante costoso. En realidad, las soluciones que se implementan en la vida real no son de este tipo. Son más como el algoritmo de Liam Barsky, que era el último que vimos, que la gracia de este algoritmo es que, como les dije, va calculando muchas cosas y las va almacenando en memoria, pero la gracia es que cuando ya llega al punto en que dice, ok, intersecta, al mismo tiempo llega a la conclusión y estos son los valores de intersección. Esa es la gracia, eso es lo que gano con respecto al anterior, al de Cohen-Sutherland. Así que eso es hacer clipping. Y por último, la última diapositiva del anterior, ahora que ya sabemos cómo se calculan las intersecciones, eh, la gracia está entonces en, si volvemos a la diapositiva anterior, en que eso que entendimos rápidamente, aquí está, compartir pantalla. Entonces lo que habíamos dicho aquí era, bueno, hay que calcular la intersección entre P1 y P10, que era Q4, era evidente, pero ahora ya sabemos cómo se calcula esa intersección, ¿ya? Y eso se calcula con los algoritmos o bien de Cohen-Sutherland o bien de Liam-Barsky. Porque la intersección podría ocurrir aquí, o podría ocurrir acá, o podría ocurrir acá, o aquí abajo. Y con el algoritmo anterior, entonces, puedo determinar cuál va a ser el cálculo de dicha intersección. Eh, Finalmente, ¿qué pasa ahora? Porque estuvimos hablando un rato sobre los juegos y dijimos que los juegos eran simulacros, entre comillas, de una representación de un mundo tridimensional.
Porque claro, o sea, mientras yo estoy en un juego que es entretenido hoy en día, que esté a la moda, yo tengo también puedo moverme en profundidad, o sea, puedo avanzar hacia el fondo, devolverme, no solamente ir hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha. Eh, entonces, en estos mundos, lo que yo les decía era de que los cálculos de colisiones entre objetos son los que son muy complejos. Ahora, yo les podría hacer una pregunta. ¿Qué pasa si tengo un personaje aquí, por muy complejo que sea su geometría, ¿ya? Tiene mucho detalle y todo lo que sea, y otro que está por acá? ¿Qué podría decir de esos dos? ¿Se chocan o no se chocan? Obviamente no se chocan y por lo tanto, una de las cosas que se puede hacer para calcular eso es que ustedes tienen una geometría que está definida a partir de un millón de triángulos, porque es súper compleja, y lo que hacen es calcular el concepto que es bounding box, o la menor caja que encierra la figura. Para ello es súper fácil, lo que tienen que hacer es buscar el mínimo x, mínimo y, máximo y, ¿ya? Entonces ahora tengo los dos extremos de una cajita que encierra mi figura compleja, ¿ya? Y por otro lado tengo otra figura también súper mega compleja que le calculo también su cajita y ver si una cajita está, o sea, si una cajita está a la izquierda o a la derecha de la otra cajita, o arriba o abajo, también se puede hacer de forma fácil, porque tengo aquí, si estoy trabajando en 2D, cuatro vértices acá, cuatro vértices acá, y podría calcular las intersecciones, por ejemplo, esta es mi zona de clipping, y cada uno de los segmentos de esta cajita voy a hacerle clipping con esta que está acá. Entonces tomo este segmento, ¿está fuera de mi caja de clipping? Sí. El otro segmento está fuera de mi caja de clipping, sí. El otro que viene por acá está fuera, sí. El que está abajo, sí. Entonces, claro, todo está completamente fuera. Y con eso, a pesar de que mis geometrías son increíblemente complejas, entonces puedo descartar cuando no es necesario hacer mayor cálculo. Pero el problema ocurre cuando yo tengo mi figurita aquí y viene la cajita de la otra figurita viene y hace esto. Ahí la pregunta es, como esta geometría es compleja, puede que todavía no nos toquemos entre esas dos figuras, ¿ya? Lo que sí sé es que no lo puedo descartar. Básicamente estos algoritmos buscan optimizar según eso, si puedo descartar o no. Entonces, cuando yo estaba aquí y el otro estaba acá, puedo descartar fácilmente. Pero cuando ya nos empezamos a acercar, no los puedo descartar y ahí tengo varias opciones. Una opción, por ejemplo, es que divida en cajitas más pequeñas, eh, cada una de las figuras. Y una vez que divida en cajitas más pequeñas, entonces los cálculos vuelven a ser iguales, en el sentido de que puedo ver si es que uno está completamente a la izquierda del otro, completamente a la derecha, para las nuevas cajitas más pequeñas. Eh, y ya cuando ya realmente ya no puedo descartar, cuando ya eso me empieza a hacer mucho más cálculo, ya estoy frito y tengo que, por regiones, ir calculando que ya es probable que esta subregión de esta figura intersecte con el otro que está aquí. Entonces, para estos que están acá, voy a ver si eh, intersecto algún triángulo del otro personaje. Pero piensen que los algoritmos que vimos recién son en 2D. Como les dije, si estamos en una simulación de 3D, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestro algoritmo de clipping se vuelve mucho más complejo. Aquí en la diapositiva, entonces, se dan cuenta que ya no tengo los 9 cuadrantes que tenía, o sea, los 3 de arriba, los 3 de la izquierda, los 3 de la derecha, los 3 de abajo y el centro. No. Ahora cuando esté trabajando en 3D, voy a tener 27 cuadrantes, ¿ya? El de adentro, ¿cierto? Los 9 de arriba, luego por el lado de aquí me va a agregar otros 6. Bueno, la cosa es que van a tener 27 cuadrantes distintos. Y por lo tanto el algoritmo se vuelve mucho más interesante. Eh, y claro, aquí realizamos algunas pequeñas intersecciones entre segmentos y la sección visible.
Pero piensen que si estamos trabajando en 3D, estamos realizando clipping entre 27 zonas, con otro que tiene también 27 zonas, y que está trabajando con millones de triángulos, y yo también tengo millones de triángulos. Entonces, es por ello que les decía que las grandes tarjetas gráficas hoy en día están optimizadas, son computadores optimizados para realizar millones de cálculos de intersecciones, ¿ya? Esa es la operación básica y se realiza con cálculos matriciales, en donde al mismo tiempo estoy realizando muchos cálculos de intersecciones entre cada pequeño procesador va realizando cada uno de esos cálculos. Y eso es lo que permite que no me aburra jugando. O sea, si yo tuviese que avanzar y esperar un minuto para que el personaje avance un paso, olvídense, ese juego no llega a ninguna parte. Eh, entonces, esa es la idea de cómo se llama, de las distintas consolas que existen hoy en día, que van desarrollando nuevas tecnologías de tarjetas gráficas, y esas nuevas tecnologías tienen que ver con optimizaciones matemáticas para que los cálculos de intersecciones, sobre todo, sean mucho más eficientes y se pueden realizar más cálculos por segundo que en las versiones anteriores. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo creo que realmente después de este curso van a mirar a su consola de juego con otros ojos. Harold, Profe, tengo una duda, pero que no es de la materia, ya. igual, para enviarle la referencia al artículo que elegí de SIGGRAPH, Mm. tengo que enviarse en algún formato especial, que encontré algo de ACM, un formato de referencia ACM. Claro, ACM SIGGRAPH, Transaction on Graphics. Ya, eso se lo tengo que enviar. Claro, de hecho, fíjate, entra a Aula y fíjate cómo he referenciado lo que han enviado tus compañeros, y básicamente lo que tú me envías es algo equivalente. Es decir, estos son los autores, este es el nombre del artículo, que aparece en ACM Transaction on Graphics, volumen 14, páginas de la bla bla bla, la bla bla bla, y 14 páginas en total. Cuando tú encuentras un artículo que fue aceptado realmente en los proceedings de la conferencia, que eso es lo que es difícil, en realidad te dan toda esa información. Así que no es que tú la tengas que buscar, sino que cuando veas el paper en SIGGRAPH te va a aparecer todo eso. Esto está en tal parte, en tal volumen, en tal cosa, te va a aparecer toda la información. Y eso es lo que me envías. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo lunes para continuar con la materia. Voy a parar el video y lo voy a subir más tardecito. Ya, que estén bien, cuídense. Chao, profe.